Buen día para todos, bienvenidos a la segunda parte de los gráficos en Microsoft Excel. En esta ocasión estaremos realizando gráficos de dispersión y gráficos combinados. Para el primer ejemplo, que corresponde a un gráfico de dispersión, tomaremos los siguientes datos. Para este ejemplo tenemos diámetros de árboles, es decir, la circunferencia de los árboles, y tenemos 4 modelos de regresión aplicados a estimación de alturas a partir de esta variable. Ahora queremos conocer la correlación que hay entre la variable X con la variable Y que corresponde a cada uno de estos modelos. Para el siguiente ejemplo, pues procedemos a seleccionar nuestros datos. Hasta el último valor. Bien, este procedimiento pues lo he realizado de la siguiente manera. Seleccionamos nuestro primer dato, Control Shift derecha, Control Shift flecha hacia abajo, y nos selecciona todos los datos de golpe. Vamos a insertar y en la categoría gráficos vamos a elegir un gráfico de dispersión, que sería esta, y en dispersión vamos a elegir la primera opción, ¿sí? Vamos a utilizar un gráfico de dispersión por medio de puntos. Damos un clic y nos ha quedado el resultado. Como podemos apreciar, los 4 modelos matemáticos, es decir, tenemos entonces que en este apartado, en el eje X tenemos los diámetros, es decir, cuál es la circunferencia, y en el eje Y tenemos representado las alturas alcanzadas. Entonces veamos cuál es el mejor modelo matemático. Veamos el primer caso. Entonces, como podemos observar, acá tenemos nuestra leyenda. El modelo A me está indicando que es esta. Entonces el modelo A me está indicando que a medida que el árbol crece en diámetro, este se va a reducir en altura, y esto es algo ilógico porque este árbol ya ha pasado por un diámetro donde ha alcanzado una altura mayor, y es ilógico que este dato pues tienda a disminuir. Para el modelo C podemos observar que tiene un comportamiento diferente a medida que llega a un punto de crecimiento óptimo, y luego la tendencia pues es de forma exponencial. Pero los dos modelos más aplicables o más razonables pues serían estas dos. Sin embargo, la que tiene un comportamiento mejor sería el modelo D. El modelo D, por la sencilla razón de que los árboles, cuando alcanzan un diámetro considerable, pues el crecimiento respecto a altura pues va a ir creciendo, pero ya de una forma lenta, comparado con los primeros años, donde la circunferencia pues va de forma proporcional a las alturas. Entonces acá analizamos 4 modelos matemáticos y analizamos la relación diámetros y alturas, y en función de eso tomamos decisiones para elegir el mejor modelo matemático. Pasamos al segundo ejemplo. Acá bastará con personalizar el gráfico. Lo realizaré de forma rápida, si no, ver el video que he presentado anteriormente. Continuando, entonces pasamos con el gráfico. Para este ejemplo va a ser un climograma que corresponde a un gráfico de doble escala. Bien, tenemos los siguientes datos. Tenemos la temperatura promedio por años. Acá observamos por años la temperatura. Tenemos datos de precipitación para los años correspondientes, y tenemos también de humedad relativa. Para el siguiente ejemplo pues vamos a realizar un climograma que corresponde a la relación de datos sobre la precipitación y la temperatura. Bien, voy a seleccionar entonces mi encabezado, que corresponde de enero a diciembre. Seguidamente el año de estudio. Para este ejemplo pues me interesa únicamente
los datos del año 1992. Por tanto, presionando la tecla control hago una selección de estos datos. He seleccionado entonces estos datos. Ahora procedo a seleccionar los datos de la precipitación. En el caso de la precipitación, pues voy a obviar el encabezado y selecciono entonces, presionando control, únicamente la información referente a los meses en estudio. Una vez seleccionados los datos, nos vamos a insertar, vamos a elegir un gráfico de columnas acá y seleccionamos la primera opción y nos queda de la siguiente manera. Ahora procedemos a realizar lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer con este gráfico? Pues lo único que vamos a hacer pues es cambiar la referencia para la precipitación y para la temperatura. En este ejemplo, pues como podemos observar, si yo selecciono esta serie de datos, las de color rojo se seleccionan y podemos apreciar que estos datos corresponden a la precipitación, ¿sí? Como podemos observar. Y si selecciono las de color azul, que corresponde a la serie 1, estos datos corresponden a la temperatura. Muy bien. ¿Cómo realizamos un gráfico de doble escala entonces? Elegimos acá la serie que queremos cambiar. Para este ejemplo quiero cambiar el tipo de gráfico para la temperatura. Elegimos entonces clic derecho, cambiar tipo de gráfico, y en Office 2010 bastará con elegir acá en la categoría dispersión y elegimos dispersión con líneas suavizadas y elegimos la primera opción. En el caso de Office 2013 y 2016 pues ya tiene esta función de gráfico combinado. Voy a cancelar acá, repitiendo nuevamente, clic derecho, cambiar tipo de gráfico. En mi caso me aparece gráfico combinado y acá me interesa cambiar la serie 1, que corresponde a los datos de la temperatura. Entonces me voy acá y elijo un gráfico de dispersión y elijo esta con líneas suavizadas y marcadores, y como pueden observar ya me va mostrando un resultado diferente. En el caso de Office 2010, repitiendo, tendrán que elegir acá, clic en aceptar y me ha quedado este gráfico de doble escala. Ahora vamos a agregar los ejes. Vamos a diseño, agregar elemento, título, horizontal primario, título, vertical primario, título, y vamos a agregar el vertical secundario. Bien, entonces ¿qué vamos a agregar acá? Acá vamos a indicar que estos datos corresponden a los meses. En esta parte estos son precipitación, entre paréntesis milímetros, esta medida en milímetros. Acá vamos a agregar, en este caso si es la temperatura, entre paréntesis voy a agregar que son grados centígrados por medio de la simbología que podemos apreciar. Bien, en este caso entonces observamos, lo lógico es que la temperatura pues está dentro de este rango, ¿sí? Y no puede ser, en el caso de la precipitación pues podemos observar que hay una precipitación del mes de junio que alcanza los 250 milímetros y podemos apreciar esto en nuestra tabla. Entonces junio, como podemos observar, 1992, y efectivamente sobrepasa los 250. Regresando, observamos entonces que la temperatura pues se encuentra desde los 12 grados y en un máximo de 16 para el mes de mayo, y efectivamente acá observamos esta tendencia. Entonces observamos que hubo un ascenso en la temperatura, luego tiende a disminuir. Acá pues bastará agregar un título a este gráfico e ir personalizándolo como lo vimos en el video anterior. Entonces acá le agrego climograma año 1992. Bueno.
Para facilitar la lectura de nuestro gráfico, procedemos a editar la leyenda. Para ello, damos un clic acá donde figuran las series, clic secundario y marcamos la opción seleccionar datos. En este apartado debemos configurar lo siguiente. La serie 1, recordemos que corresponde a los datos de la temperatura. Para ello damos clic en modificar y donde dice nombre de la serie procedemos a asignarle el nombre respectivo, como lo es la temperatura. Aceptar. Repetimos lo mismo para la serie 2, modificar y le asignamos el nombre precipitación. Precipitación, aceptar y aceptar. Y con esto conseguimos que nuestro gráfico sea comprensible para cualquier persona, ya que al ver esta leyenda pues puede saber a qué corresponde cada uno de los datos representados en el cuerpo del gráfico, por ejemplo. Bien, entonces esta sería la forma de crear gráficos combinados o gráficos de doble escala. Acá se representa una variable y en la otra parte pues representamos la variable 2, que en este caso sería la temperatura. Entonces la precipitación representada por un gráfico de barras y la temperatura por un gráfico de dispersión que permite visualizar el comportamiento anual de la temperatura. Eso ha sido todo.